donde ya los pastores no se pelean, pues si se pelean nadie se entera, por temas doctrinales y demás, sino que valoran mucho más la unidad. Qué lindo, porque la Biblia dice que el mundo creerá cuando seamos uno, ¿verdad? Y esto está sucediendo, nosotros fuimos testigos de lo que Dios está haciendo, y quiero darle las gracias. Gracias, Pastor Carlos, por estar con nosotros, y bueno, le quiero dar el tiempo. Adelante, lo recibimos con un aplauso, doctor Carlos Raida. Gracias por estar. Bueno, qué lindo es poder compartir con todos ustedes. Yo sé que estoy en el lugar indicado, con la gente indicada, así que estoy feliz de que Dios me haya traído aquí, agradecidos a los pastores Gabriel y Rosana por el amor de ellos, la invitación, y por poder conocerles a todos ustedes, y espero poder ser de bendición para la vida de ustedes en este fin de semana. Sí, una sola pequeña corrección a la presentación de Gabriel. No soy el presidente de Argentina Oramos por Vos, para que nadie, porque no tiene presidente, ¿no? Es decir, es un grupo de 8 pastores de distintas denominaciones que lideramos un movimiento que involucra un poco más de 8.000 pastores de la Argentina, pero lo hacemos en conjunto, ¿no? Así que, y la otra cosa, dijo Argentina Oramos por Vos, así que ustedes se van a tener que aguantar a un argentino que les hable en argentino estos días, ¿no? Porque si trato de hacer la traducción al correcto español, al que ustedes saben hablar mejor que yo, me voy a perder, y ustedes son más inteligentes que yo como para hacer la adaptación del argentino al buen español. Les quiero, antes de ir a la palabra, compartir 2 o 3 elementos que pueden ser de bendición para el crecimiento de tu vida. Acaba de salir en todo el mundo de habla hispana una nueva Biblia de estudio que se llama Biblia de la Nueva Reforma, precisamente. Por eso los hermanos de la editorial que la publican, sabiendo de nuestro encuentro estos días, nos acercaron unos pocos ejemplares, no hay muchos, pero hay algunos como para que si a alguno le interesa. Es la primera Biblia escrita a nivel, la Biblia es la Nueva Versión Internacional, el texto es el mismo, ¿verdad? Pero a nivel de los comentarios, a nivel de las introducciones, la primera Biblia escrita por autores latinoamericanos. Sí, el pastor Pablo Deiros es el editor general, y yo escribí las introducciones a todos los libros de la Biblia, pero no son introducciones como en otras Biblias de estudio más tradicionales, sino que son palabras proféticas para la iglesia de hoy en día, es decir, la reforma que la iglesia de habla hispana en el tiempo de hoy necesita, tomando en cuenta principios de cada uno de los libros de la Biblia. Así que ahí estoy presentando unas más de 60 tesis de reforma para la iglesia de hoy en día, que van a bendecir tu vida personal, familiar, también para cada congregación. Y el trabajo que ha hecho el doctor Deiros a nivel de los comentarios de todos los textos bíblicos, también con algunas frases resaltadas de los reformadores, especialmente de Martín Lutero, y notas que son de gran ayuda para la vida de estudio personal de la palabra de Dios y también para el ministerio. Así que está este ejemplar o esta Biblia, unos pocos ejemplares también a disposición de ustedes. Después traje este librito que se llama ¿Qué más hacer cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan? ¿Sí? Hay mucha gente, la sanidad interior y la liberación son 2 herramientas maravillosas que Dios le ha dado a la iglesia en las últimas décadas, ¿sí? Pero hay gente que ha sido ministrada en sanidad interior, en liberación, y que ha sido bien ministrada,
Y sin embargo nunca terminan de sanar aquellas cuestiones relacionadas con su propia vida en distintas áreas, ¿no? Y el libro trata precisamente de ir más a lo profundo para que se produzca la verdadera sanidad, la completa, más que la verdadera, la completa sanidad y liberación. Este es un libro que también acaba de reeditar o reimprimir la editorial Peniel para toda América Latina, pero que ha sido muy usado en toda América Latina. En muchas iglesias se lo usa como material para ministrar a la gente en sanidad interior y en liberación, y también ha sanado la vida de muchos pastores y líderes y hermanos de las iglesias. Así que está también este material para los que lo deseen. Y por último, el otro librito que les traje se llama 30 días para poner en forma tu vida espiritual. ¿Sí? Yo lo llamo como una especie de gimnasio espiritual, ¿no? Lo uso siempre en momentos de inicio de año o antes de una etapa donde yo sé que voy a estar en confrontación, en pelea, ante desafíos de la vida, ante desafíos de crecimiento y demás, para fortalecer mi vida espiritual. Y básicamente es una disciplina por día, una disciplina espiritual diferente cada día, con el propósito de ir gradualmente a cabo de un mes fortaleciendo la vida espiritual, como digo, para enfrentar las grandes oportunidades y los grandes desafíos que Dios nos presenta. Así que están estos materiales, los pongo por allí, así tengo un poquito más de espacio acá, a disposición de todos ustedes. Otra vez, gracias por el privilegio de poder ministrarles la palabra de Dios en esta noche y en todo el fin de semana. Los veo aquí a ustedes, ¿sí? Y la verdad que estoy sorprendido, ¿sí? ¿Qué están haciendo un viernes a la noche acá? ¿Sí? La verdad es que están un poco locos, ¿no? Cuando el pastor decía recién que además el freeway y toda la locura del tránsito y todo, digo, esta gente, ¿qué hace un viernes a la noche en la iglesia, ¿no? En el templo? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, por lo menos una vez a la semana, se congregan regularmente? A ver. ¿Sí? Bueno, casi todos. Muy bien. Más sorprendido estoy. De verdad, todas las semanas vos dejás tu casa, ¿no? Me imagino, se bañan antes de venir para acá, ¿no? Se perfuman, se visten lindos como están hoy todos ustedes, ¿no? Y viajan y tienen que enfrentar el tránsito y demás. Todas las semanas. No entiendo por qué. ¿Sí? ¿Para qué vos venís una vez por semana como mínimo al templo, ¿no? Quizá alguno diga, bueno, Carlos, yo vengo porque vengo a adorar a Dios, ¿sí? Pero ¿no podés adorar en tu casa? ¿Acaso en tu casa no podés adorarlo a Dios? ¿Verdad que sí? No, bueno, pero yo vengo porque necesito oración. ¿Y en tu casa no podés orar? ¿Acaso en tu casa no te escucha Dios? ¿No tenés la antena, la parabólica orientada para que Dios te escuche? ¿Verdad que podés orar en tu casa? ¿Y entonces para qué venís aquí? Bueno, no, pastor, porque yo quiero aprender de la palabra de Dios. ¿Y no tenés Biblia en tu casa? Si no tenés Biblia, ahí tenés una Biblia de estudio para que te la lleves. No, bueno, pero a mí me gusta escuchar al pastor Gabriel, a la pastora Rosana, enseñar la palabra. Pero mirá, hoy por internet vos te conectás y escuchás al pastor que más te gusta de cualquier parte del mundo, y si querés un domingo escuchás a uno y otro domingo al otro y otro domingo al otro. La verdad es que no entiendo para qué venís. Hasta ofrendar, podés ofrendar por internet porque te dan ahí posibilidades si usted quiere contribuir, tarjeta de crédito, etc.
facilidades de ofrendar. No entiendo qué estás haciendo acá. Termine, pastor, no sé si se va a quedar con iglesia o no, pero mejor que haga algo, ¿no? ¿Sabes por qué te pregunto esto? ¿Por qué te estoy diciendo todas estas cosas? Porque desde Canadá a Tierra del Fuego en el sur del continente, ahí en mi país, del norte al sur, la iglesia más grande de cada ciudad es la iglesia que no se congrega. Ya en todo el continente un poquito más del 50% de las personas que cuando les preguntan, ¿usted de qué religión es? Dicen, yo soy evangélico. A la siguiente pregunta, ¿y usted dónde se congrega? Un poquito más del 50% dicen, no me congrego en ninguna iglesia. En Argentina, ¿sí?, es el 66%. 2 de cada 3 evangélicos en mi país no te dan ninguna medalla por ser evangélico, al contrario. Así que alguien que cuando le preguntan, ¿usted de qué religión es?, dice que es evangélico, es porque algo pasó en su vida. Cuando conoció el mensaje, cuando conoció a Cristo en una iglesia, en una campaña, donde sea, para que se reconozca a sí mismo como evangélico. Sin embargo, 2 de cada 3 dicen que no se congregan en ningún lado. Y el diablo ha engañado a esta cantidad de millones de personas en todo el continente, haciéndoles creer que es exactamente lo mismo congregarse que no congregarse. Y la gente te dice, no, pero pastor, yo con Dios estoy bien, solamente que no voy a la iglesia. Algunos un poco más sinceros te dicen, yo con Dios no tengo problema, mi problema es con la iglesia. ¿Sí? Y el diablo ha engañado a más de la mitad de los evangélicos en todo el continente. ¿Te preguntaste alguna vez por qué Jesús hizo una promesa tan tremenda como la de Mateo 18 cuando dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre o congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? Señor, ¿cómo es que vos estás en medio de 2 o 3 congregados en mi nombre? Yo creía que estabas en medio de mí, que estabas dentro de mí. Sí, claro que estoy dentro tuyo. Si le entregaste tu vida a Cristo, el Señor está dentro tuyo. Pero mi presencia, dice Dios, dice Jesús, se manifiesta de manera muy especial cuando están congregados, cuando son iglesia. Porque yo obro por medio de mis hijos. Señor, ¿de qué manera, de qué forma es especial tu presencia cuando estamos reunidos? Muy fácil. Lo podemos ver en los versículos anteriores. Dice la palabra, dice Jesús, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Podés llegar a captar, a entender lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, cuando están reunidos, cuando están congregados, mi autoridad se manifiesta en medio de mi cuerpo. Cuando un hijo mío
ata al diablo cuando una hija mía desata a un hermano de ligaduras, cuando uno ora por otro y desata la bendición del cielo, cuando otro, como dice el profeta Isaías, ciñe de gozo y de alegría al que está triste. Porque yo les di autoridad para que cuando la noche le llega a una hija, a un hijo mío, si haya otro que ordene, como dice el profeta, que a los afligidos de mi pueblo se les dé gloria en lugar de ceniza. Para que cuando una hija mía esté pasando por una pérdida y tenga desconsuelo en su corazón, un hermano, una hermana ordene que se le dé óleo de gozo en lugar de luto, y que un hijo mío ordene que caiga un manto de alegría sobre aquel que tiene un espíritu angustiado. Y resulta obvio, ¿no? Para que haya alguien que ordene y otro que reciba, alguien que ate y otro que sea libre, alguien que desate y otro que reciba la bendición, alguien que unja y otro que reciba el óleo. Tiene que haber al menos 2 o 3 reunidos, y eso no sucede cuando estás solito, cuando estás solita en tu casa. Tiene que haber iglesia, cuerpo, los hijos de Dios congregados en su nombre. Claro que yo habito en tu vida, dice el Señor, y en la vida de cada uno de mis hijos, pero mi presencia se manifiesta de manera especial cuando están reunidos en mi nombre, porque allí ocurre algo que el diablo no tolera, y es cuando 2 de ustedes se ponen de acuerdo. Acuerdo significa un mismo, viene la palabra cardía, ¿no? Un corazón. Cuando se ponen de acuerdo, y cuando eso sucede, lo que le pidan al Padre les será dado. Y eso tampoco sucede cuando estás sola, solo en tu casa. Quiero explicarte en los minutos que tengo por delante la doctrina más importante del Nuevo Testamento, la menos conocida, la menos comprendida, la menos vivida, pero la más importante. Es la doctrina de la encarnación. Tiene un sinnúmero, un abanico de implicancias y de aplicaciones. Yo te voy a hablar solamente de una aplicación relacionada con lo que estamos compartiendo en esta noche. ¿Qué significa encarnación? Muy fácil. Dios, que todo lo puede, ha decidido como su modo regular de obrar, usar a gente de carne y hueso. Es decir, Dios se encarna, utiliza gente como vos y como yo para manifestar su obrar en medio de nuestro tiempo. Dios, que todo lo puede, ha decidido usar a la hermana para bendecir al hermano y a usar al hermano para bendecirme a mí. ¿Sí? Te lo ilustro. ¿Puede alguien conocer a Cristo, convertirse solo? Bueno, como poder puede, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Tengo 33 años de pastor, en 33 años he conocido un solo caso. Una mujer allá en Buenos Aires que hacía la limpieza de noche en el edificio de Sociedades Bíblicas, y con una linterna debajo del mostrador, ¿no? Como creyendo que estaba cometiendo un delito, abrió la Biblia, la abrió en Juan 3:16, con la linterna leyó y se convirtió. Y yo me enteré porque después vino a congregarse a nuestra congregación. Pero en 33 años solamente ese caso conocí. ¿Por qué? Porque el modo regular de obrar de Dios, la manera normal, natural, regular que Dios ha escogido para obrar es, ¿qué dice San Pablo? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique?
Es decir, para que ella crea, tiene que haber otro que le predique. Esa es la manera regular de obrar. Lo otro son excepciones, casos excepcionales que lo único que hacen es confirmar la regla. Y la regla es que Dios, que todo lo puede, ha decidido usar a gente de carne y hueso para su obrar. Ha decidido usarte a vos para bendecir mi vida y usar mi vida para bendecir la tuya. ¿Puede alguien sanarse solo, orando solo en su casa? Bueno, como poder puede, porque para Dios no hay nada que sea difícil. Pero no es la manera regular de obrar de Dios. Por eso es que hay tantos enfermos en el pueblo evangélico. Porque Jesús, ¿qué dijo? Impondrán las manos sobre los enfermos, manos, brazo, carne, hueso, encarnación. Dios, que todo lo puede, ha decidido obrar a través de gente de carne y hueso para la sanidad de los enfermos. Impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Señor, hazla fácil, hazla fácil. Si ella es espiritual, si se arrodilla al lado de su cama, sanala. No, no es mi manera de obrar regular. Y dice Jesús, ungirán con aceite a los enfermos y los enfermos sanarán. Más lío, Señor. Hazla fácil. Imagínate la semana pasada, 40 y pico de grados, ¿no? Hizo la mano transpirada, la gente con la cabeza transpirada. Señor, qué asco meterle la mano en la cabeza. Además, aceite en el medio, un enchastre, Señor. Sanala solita. No. No. Llamarán a los ancianos de la iglesia, Santiago 5. Y estos, ungiéndolos con aceite, orarán por el enfermo. Y la oración de fe sanará al enfermo. Malí, ahora hay que llamar a los ancianos también. Orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Encarnación. Dios, que todo lo puede, ha decidido así obrar de manera regular. ¿Sabe lo que dice San Pablo? Que por no entender esto, muchos están enfermos. Dice, por no discernir el cuerpo de Cristo, muchos están enfermos, debilitados y dormidos. En otra versión dice, caput, murieron. ¿Por qué? Por no entender que Dios, que todo lo puede, ha decidido obrar a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y por no entender, por no discernir el cuerpo de Cristo, se están perdiendo la bendición de Dios. Pero Señor, a mí saname como yo quiero. Me hace acordar siempre, ¿no? Al general sirio que va con su lepra, estaba leproso, y va para que el profeta Eliseo lo pueda ministrar y sanar, ¿no? Y entonces el profeta Eliseo le dice, tenés que zambullirte 7 veces en el río Jordán. Y el general sirio Naamán dice, pero en Siria no tengo mejores ríos que esta porquería de río del Jordán. Y dice que enojado se quiere ir de vuelta a Siria, leproso, como había llegado. Y entonces uno de los asistentes de él le dice, pero Señor, si el profeta te pidiera cualquier cosa rara, ¿no la harías? Y bueno, y a regañadiente va y se zambulle las 7 veces y queda definitivamente sano. Porque no es según el método de Naamán, sino el método de Dios. Y no es el método de Carlos, ni de María, ni tuyo, ni de él, sino el método de Dios. Y Dios dice que su método es encarnacional. Dios, que todo lo puede, ha decidido obrar a través del hermano y de la hermana
a través de tu vida y de la mía para bendición del otro. Y así ocurre con absolutamente todo en la vida cristiana. Todo, 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 todo. Por eso es la doctrina más importante del Nuevo Testamento, la encarnación. Sanidad interior. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 4? Dice que nosotros podemos, en medio de nuestro sufrimiento, de nuestros dolores, de nuestras heridas, podemos conocer al Dios de toda misericordia, al Dios y Padre de toda consolación. Yo digo, amén. Yo necesito a ese Padre de toda consolación, de toda sanidad. La palabra consolación ahí no es dar un poquito de aliento al que está sufriendo y secarle las lágrimas. La palabra significa levantarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice que Dios es el Padre que nos levanta y nos sana, nos restaura. Y entonces uno dice, amén, yo lo creo. Ahora estoy listo para recibirlo. Y entonces nos dice el método. Nos dice, con la consolación con la que habéis sido consolados, consolad a otros que están sufriendo lo mismo o algo parecido a lo que vos sufriste. Es decir, para que él experimente sanidad, consolación, sea levantado en medio de su dolor, tiene que haber otro alguien que haya primero experimentado eso y con la sanidad que yo experimenté poder impartírsela a él. Porque Dios, que todo lo puede, como su modo regular de obrar, ha decidido usar a un hermano para bendecir tu vida y usar tu vida para bendecir la de un hermano. Y así con todo. Llenura del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Pedro está en la azotea, ¿no? En la terraza allí de donde él estaba, en la ciudad de Jope. Y de pronto tiene un éxtasis, una visión espiritual. Sí, Dios le tenía que hablar así a Pedro porque Pedro era cuadrado, ¿no? Y no le sacaba de su cuadradez. Entonces Dios lo tiene que, ¡pum!, meterle experiencias dramáticas, ¿no? Lo tiene que hacer caminar por las aguas, le tiene que bajar un lienzo con reptiles y todos animales impuros para los judíos. Y le dice, mata y come. Ustedes conocen el pasaje, ¿verdad? Y Pedro dice, no, Señor, para un judío esto es imposible, comer estos animales son impuros. Y la voz del cielo que le dice, no llames impuro a lo que yo ya he purificado, santificado, ¿no? Y entonces le hace entender de qué se trata esa visión. No tiene que ver ni con los reptiles, ni con nada de eso. Le dice, lo que está diciéndole a un judío cerrado, le está diciendo el Evangelio no es para los judíos solamente. Y le dice, tengo en otra ciudad, en Cesarea, a un italiano llamado Cornelio, a quien yo ya he obrado en su vida y ya le he dicho que vos vas a ir allá para imponerle las manos y que reciba el Espíritu Santo. Así que no llames impuro a los paganos porque yo ya los purifiqué. Y entonces le dice, ahora tenés que viajar a la otra ciudad, imponerle las manos para que reciba el Espíritu Santo. Señor, hazla fácil. Si ya le hablaste, si ya preparaste su corazón, si ya tocaste su vida, llénalo con el Espíritu Santo. No. Vas a tener que viajar y sabes que no había avión, no había carro, no había bicicleta, no había nada, ¿no? Sí, piecito y el burrito, nada más, ¿verdad? Y tiene que ir de una ciudad a otra, imponer las manos, y entonces fue lleno del Espíritu Santo. Y así con todo, prosperidad, con todo en la vida cristiana, todo el obrar de Dios es siempre encarnacional, ¿sí? Siempre Dios obra por medio de su iglesia. Usa tu vida para bendición de un hermano, usa la vida de un hermano para bendición de tu vida. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Por 3 razones. La primera, porque no quiero que te pierdas el obrar de Dios.
San Pablo dice, por no entender esto, por no discernir el cuerpo, por no comprender, ¿sabés cómo lo llama San Pablo en otro pasaje? ¿Cómo llama a la iglesia? La llama así, el misterio oculto por siglos, pero ahora revelado en Cristo Jesús. ¿Cuál es? 2 puntos. La iglesia. Y yo no quiero que vos te pierdas el obrar de Dios en toda su dimensión. ¿Por qué? Porque Dios, que todo lo puede, ha decidido encarnarse, usar a tu hermano para tu bendición y usarte a vos para bendición de tu hermano. La segunda razón es que te enseño esto, es porque no quiero que vos seas engañado como tantos millones en América, ¿sí? Del norte al sur, y Dios me ha mandado en este último tiempo a derribar fortalezas demoníacas. ¿Y sabés cómo dice la Biblia que se derriban las fortalezas? Destruyendo argumentos y toda altivez. O mejor dicho, destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Así que Dios me ha mandado a derribar los argumentos del diablo y enseñarle a la iglesia todo lo que se está perdiendo por no comprender el misterio oculto por siglos que es la iglesia. La tercera razón por la que te enseño esto es porque vos podés, como la mayoría levantó su mano en esta noche, vos podés semanalmente estar aquí en la casa del Señor, pero tener una espiritualidad solitaria. Estás aquí, te congregás regularmente, pero vivís una espiritualidad igual a que si estuvieras solo en tu casa. Y podemos ser decenas, cientos, miles, en otros lugares de mayor concentración de gente, y todos en este tiempo, lamentablemente, vienen a tener una comunión con Dios individual, privatizada, individualista, intimista. Dios y yo. Yo y Dios. Yo quiero decirte que si venís a eso, ahorrate el viaje. Ahorrate de bañarte y de perfumarte y de vestirte lindo y linda como estás hoy. Quédate en tu casa, porque allí podés tener esa misma espiritualidad solitaria, tú y Dios, Dios y tú. Y entonces, cuando tú vives esa espiritualidad solitaria, no terminas de apropiarte del obrar de Dios que opera a través de tus hermanos. Porque Dios, que todo lo puede, ha elegido como su modo de obrar regular usar a mi hermano para mi bendición y usar mi vida para bendecir a mi hermano. Y cuando yo estoy, pero tengo una espiritualidad de este tipo, ¿sí? Y hoy la iglesia evangélica ha hecho que nuestra mayor participación en nuestros encuentros, ¿sabe con qué sea? Con esto. Venimos y nos sentamos y nos convertimos en asistentes. Para ver el show que les presentamos a algunos de nosotros en estos metros cuadrados mágicos llamados plataforma. Y entonces todos venimos a asistir al show que nos hacen en el culto. Y prueba de esto es nuestros comentarios cuando regresamos a casa, ¿no? Entonces yo voy con mi mujer y le digo, estuvo bueno el culto, ¿no? Y mi mujer me dice, sí, me encantó la adoración. Y yo digo, sí, no me gustó tanto el pastor, ¿no? El pastor de Argentina ese medio malo, ¿no? Me gustó, no me gustó, estuvo bueno. Lo mismo que diríamos si vamos a ver una película, si vamos al teatro, si vamos a un recital. La gente dice, va a las iglesias en la expectativa de que le den el show que les gusta.
la adoración que a mí me gusta, con la música que a mí me gusta. A nadie se le ocurre pensar, ¿qué será lo que le gusta al Padre? ¿Qué será lo que Dios está queriendo recibir hoy? Porque se supone que venimos a adorarlo a Él. Pero en nuestra cultura ultra individualista y egocéntrica, centrada en nosotros mismos, venimos a que me bendigan a mí, me den a mí, pastor, el programa que yo necesito, la adoración que a mí me gusta, la palabra que yo quiero escuchar. ¿Cómo? Si el centro soy yo, entonces es culto a mí, no es culto a Dios. Y estamos en la casa del Padre, pero tenemos una espiritualidad, ¿cómo podríamos llamarla? Extranjera. ¿Sí? Un extraño a la casa del Padre. No soy parte de la familia, ajeno. ¿Qué se siente? Ustedes lo pueden explicar infinitamente mejor que yo. ¿Qué se siente uno cuando es extranjero en otro país? Bueno, al principio sobre todo es muy duro, ¿verdad? Los que llegaron de distintos países saben lo difícil que es. ¿Por qué? Porque uno ha dejado en su país su red de contacto, su familia, sus seres queridos, el soporte emocional, los que ya eran creyentes, su iglesia donde conocieron al Señor. Y uno se siente solo. ¿Y por qué es duro sentirse solo? Porque Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Y si no es bueno, es malo. Y si es malo, es de Satanás. Por eso es que Dios nos ha hecho nacer en una familia, con papá, con mamá, con hermanos. Por eso que nos rodea de amigos, de compañeros. Y nos pone en medio de una comunidad de fe, la familia de Dios, que es la iglesia. Por eso Satanás disfruta de romper nuestras relaciones, disfruta rompiendo las familias, y a Satanás le encanta separar a los hijos de Dios de su comunidad de fe, que es la iglesia, apartarlos, porque sabe que más tarde o más temprano esa persona comenzará a enfriarse, a debilitarse y terminará, como dice la Biblia, como un muerto espiritual. El hijo pródigo, ¿te acordás? Dice que el padre hizo fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Jesús dice, todavía es más fuerte, ¿no? Jesús dice que cuando una casa queda barrida y limpia por recibirlo a Él como Señor, pero no es llenada, el espíritu que salió, ¿cuál es el espíritu que sale cuando le entregamos nuestra vida a Cristo? El espíritu de incredulidad, ¿no? Dice que el espíritu que salió vuelve con 7 espíritus peores. Y dice Jesús, y el estado postrero es peor que el primero. Y yo creía hasta hace 2 años atrás que los que peor estaban en esta tierra eran los que no conocían a Cristo. Pero Dios me enseñó en su palabra y en la experiencia de miles que he ministrado en los últimos años, que los que peor están en esta tierra son aquellos que, habiendo conocido a Cristo, hoy están lejos. Segunda, para los que tienen dudas sobre esto, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Es tan fuerte ese pasaje que dice que mejor hubiera sido que no conocieran el Evangelio, que habiéndolo conocido, haberse apartado. Fuertísimo, fuertísimo. ¿Sí? Por eso tenemos que clamar y orar por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu compañero, tu amigo, el que se bautizó contigo, el que se crió contigo en la iglesia, que vos sabés que hoy no está en el camino del Señor. Porque dice que su estado postrero es peor que antes de conocer a Cristo, y que hubiera sido mejor que ni siquiera hubiera conocido el Evangelio. Es duro. Pero ¿sabés lo que me prometió el Señor? Que si nosotros sentíamos el dolor que siente el Padre por sus hijos apartados, y que si clamábamos, hacíamos guerra espiritual
y le arrebatamos a Satanás a nuestros seres queridos que están lejos de la casa del Padre, en los próximos años íbamos a ver a miles y miles y miles y miles regresando a la casa del Padre. Cuando yo termino de soltar esa palabra, un 1 de enero, cuando doy una palabra profética para todo el año, y termino de decir miles y miles y miles y miles, cuando termino de decirlo, tomo conciencia de lo que acabo de decir y me arrepiento. Digo, ¿por qué habré dicho miles y miles y miles y miles y miles y miles? Hubiera dicho muchos, y para ella puede ser miles y miles, y para él puede ser cientos, y yo no me arriesgo tanto, ¿no? Esa palabra la proyectan en cientos de iglesias en toda Argentina y en el extranjero. La pasan en vivo, otras veces la pasan, así que la ve todo el mundo. Y me quedé ahí con la espina clavada de mi incredulidad, ¿no? Eso fue el 1 de enero. En marzo de ese año, en Semana Santa, el viernes de Semana Santa, dijimos, siempre hacemos una campaña evangelística, ¿no?, en esa fecha, pero ese año dijimos, vamos a hacer algo para la iglesia. Y tuvimos súper creativos, imaginativos, innovadores. ¿Sabes lo que hicimos? Un picnic. Nada nuevo, ¿verdad? Nada creativo ni nada. Un picnic. ¿Sabes cuántos creyentes apartados volvieron ese día? El día del picnic, un picnic. Nada especial. Un poquito más de 1000 en un día. Y cuando yo vi eso dije, Señor, ¿qué es esto? Y el Espíritu me dijo, para que en todo lugar donde vos vayas, proclames mi palabra y creas que miles y miles y miles y miles y miles van a regresar. Si mi pueblo deja de estar indiferente a mis hijos alejados. ¿Y sabés lo que yo entendí? Que yo había perdido la compasión. Todos nosotros conocemos creyentes alejados, ¿no? Yo conozco pilas y no se me caía una sola lágrima por ellos. Y los que más conocía, que se habían alejado de mi propia congregación, siempre tenían una razón. Este no porque era un rebelde, este no porque no se sujetó a aquel, otro no porque era un pecador. Siempre tenía una razón. Y la mayoría de las veces eran ciertas. Pero no se me caía una sola lágrima por ellos, por saber que van a estar peor que antes de conocer a Cristo. Así que yo quiero, en unos minutos más, animarte a que clamemos por los creyentes apartados en esta ciudad. Acá en esta ciudad, ¿sí?, en toda esta zona, hay miles de hijas e hijos de Dios. ¿Qué sentirías vos si tu hijo está lejos del camino del Señor? Así siente Dios ese dolor. Tal vez lo podés explicar porque tenés un hijo apartado, pero tu hijo va a volver a la casa del Padre si clamamos a Dios, si oramos, porque es el tiempo de Dios. Y me podría pasar los próximos 3 días nada más que dándote testimonio y testimonio y testimonio y testimonio en todo lugar, en todo lugar. ¿Sí? Acá hay varios que son mexicanos. En Durango, me viene a la cabeza ahora uno, ¿no? En Durango, México. Hablo de esto, ¿sí? Y el pastor termina el culto y va a buscar el auto que lo había dejado en un lavadero, a lavar, a limpiar. Y el dueño, lo atiende el dueño del lavadero. Y el dueño del lavadero nunca lo atendía, no lo conocía, no sabía que era pastor. Se ponen a hablar un segundito ahí mientras terminan de hacerle los últimos retoques al auto. Y el hombre se quiebra delante del pastor, se larga a llorar. Y abre su corazón, cuenta sus problemas. Él se presenta como pastor, el pastor Lombard. Y resultó un creyente. Algunos de ustedes conocen una canción de Marcos Witt que habla de una chica que murió. Bueno, este muchacho era novia de esa chica. Él es jugador de fútbol, de soccer, ¿no? De fútbol del nuestro. Y cuando se pelea con la novia, esta chica, que luego lamentablemente para nosotros murió,
se va a vivir a otra ciudad y nunca más se congrega. Pasaron 13 años. Su vida entró en un tobogán descendente. Se le destruyó absolutamente todo en la vida. ¿Sí? Hasta que ese día se encuentra con el pastor en el lavadero del auto. Y ese día vuelve a Cristo, ese día vuelve a la iglesia, a la reunión de la noche que teníamos allí. Y así, cientos y cientos y cientos y cientos de ciudades y miles de testimonios que yo te podría contar en los últimos 2 años, de gente que estaba por años alejada, ¿sí? Y que está volviendo a la casa del Padre por el clamor de la iglesia. Así que en unos minutitos más te quiero guiar en esto, pero déjame terminar la enseñanza que te estaba dando. Por favor, no te dejes engañar. Tú no vienes aquí a estar a solas con Dios. Vienes aquí a estar, por supuesto, en comunión con Dios, pero unos con otros. Porque todo Dios lo hace a través de tus hermanos. Y mirá lo que dice San Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sos más extranjero. ¿Por qué es tan duro ser extranjero, además de la soledad? Porque uno no tiene los mismos derechos que el ciudadano. Cuando a algunos de ustedes acá en los Estados Unidos les dan la ciudadanía americana, algunos argentinos, ¿no?, le dan la ciudadanía americana, es como tocar el cielo con las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tienen los mismos derechos que un ciudadano norteamericano. Cuando tú vives una espiritualidad de extranjero, no tienes los mismos derechos que un ciudadano del reino. Porque el ciudadano se apropia de todo el obrar de Dios, pero el extranjero no sabe que Dios, que todo lo puede, ha decidido usar a tu hermano para bendición tuya y usarte a vos para bendición de tu hermano. Y como ha sido engañado, se pierde el obrar de Dios, se pierde los derechos de ser un ciudadano del reino, se pierde la herencia como hijo de Dios. Y vive la vida cristiana, dice San Pablo, como un advenedizo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Un advenedizo es alguien que pretende introducirse en una posición que no le corresponde, que pretende ser parte de un ambiente al que no pertenece. Es como si yo me quiero meter en una fiesta y no estoy invitado. Quiere los derechos del ciudadano, pero no lo es. Y en esta ciudad hay miles de creyentes que viven una espiritualidad advenediza. Se congregan regularmente, pero no terminan de apropiarse de la totalidad de la herencia, no terminan de integrarse al ambiente de Dios. Dios le dice: ya no son más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, pero eligen vivir como extraños y advenedizos. Están en la casa, pero no son parte. Quizá alguno me diga: Carlos, yo ya soy ciudadano del reino desde el momento que le entregué mi vida a Cristo. Y yo te digo: amén, tenés razón, es cierto. Eso es lo que nos da la ciudadanía en el reino de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Tú puedes ser ciudadano y seguir con mentalidad de extranjero. Es decir, tienes todo para apropiarte de tus derechos y no lo haces. Quiero que entiendas que en el reino de Dios la ciudadanía es con ciudadanía.
Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. No solo ciudadanos, conciudadanos. La ciudadanía en el reino es conciudadanía, para que yo me pueda apropiar de los derechos plenos del reino. Eso no lo puedo vivir en soledad, se vive únicamente en comunidad. Pero hemos recibido, y ustedes están en medio de un país con una cultura ultra individualista, y hemos recibido un evangelio individualista, privatizado, pero que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Toda la Biblia, toda, está escrita para un pueblo, no para individuos. Todo el Antiguo Testamento está escrito para el pueblo de Israel. Todo el Nuevo Testamento está escrito para la iglesia. Y todas las promesas que hay allí son para el pueblo. Te desafío esta semana que te tomes el trabajito de hacer un estudio bíblico personal y busques en el Nuevo Testamento promesas individualistas. No la vas a encontrar. Son todas promesas a un pueblo. Y yo, individuo, me las puedo apropiar únicamente si soy parte de ese pueblo. Por eso la ciudadanía es conciudadanía. Y los derechos, la plenitud de la herencia como hijos de Dios, las podemos vivir únicamente en comunidad. Así que te animo a que te apropies de todo, que no seas un advenedizo, alguien que pretende acceder a una posición, a un derecho, a un ambiente, a una realidad de bendición a la que no pertenece. Porque para dejar de ser un advenedizo tenés que saber que sos parte de ¿qué dice? Parte de la familia de Dios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, en vez de extranjeros, conciudadanos de los santos. Y en lugar de advenedizos, miembros de la familia de Dios. Por favor, no dejes de tener la maravillosa experiencia de vivir la realidad del cuerpo de Cristo. El misterio escondido por siglos, pero que Cristo vino a revelar y que el diablo, 20 siglos después, quiere otra vez ocultar, para que vos no puedas vivir en plenitud tu vida cristiana. Por eso tantos enfermos, por eso tantos creyentes empobrecidos económicamente, esclavos del trabajo, en lugar de ser ellos cabeza y no cola, de estar arriba y no abajo, de prestar y no pedir prestado, en lugar de vivir en plenitud, con familias sanas, con hijos que avanzan en la vida, que crecen. En lugar de todo eso vivimos igual que los mundanos. ¿Por qué? Porque entonces el Señor es un mentiroso. Nos ha prometido un montón de cosas que no vivimos. No. Todo lo que nos ha prometido es en medio de la comunidad. Promesas para el pueblo que yo tengo que aprender a vivir en el medio de la comunidad. Porque Dios, que todo lo puede, que podría hacerlo conmigo solito, ha decidido no hacerlo conmigo solito. Ha decidido usar a la hermana para bendecirme a mí y usarme a mí para bendecir a la hermana. Termino con esto. Jesús está predicando por todas las aldeas, ciudades y pueblos de Galilea. Y el impacto es impresionante. El resumen de cada lugar donde va es igual al de otro, ¿no? Dice que todos los que estaban enfermos eran sanados, todos los oprimidos por Satanás eran libertados. En Tiberíades, en Capernaum, en Betsaida, todas las aldeas, ciudades y pueblos de Galilea. ¿Sí? Y dice que la fama de Jesús va corriendo de lugar en lugar. Y finalmente llega a Nazaret, el pueblo donde él se crió. Y uno dice, acá sí, como decimos en Argentina, acá la va a romper toda, ¿no?
Porque si en los pueblos donde nadie lo conocía, todos eran sanados, todos eran libertados, me imagino en su pueblo. Pero dice que, hete aquí, que en Nazaret, su pueblo, no pudo hacer milagros, excepto sanar unos pocos. Y cuando le preguntan a Jesús por qué ocurrió eso, dice que porque no le dieron honra. La familiaridad mal entendida les privó a los nazarenos de todos los milagros que Jesús quería hacer en medio de su pueblo. La misma unción sanadora y libertadora que estaba en Jesús, en Capernaum, en Betsaida, en Tiberíades, en todas las aldeas y pueblos de Galilea, estaba en él cuando entró a Nazaret. No es que perdió la unción. Sin embargo, porque no le dieron honra, es que no pudieron recibir el depósito de unción que había en él. Estaba el Hijo de Dios. Pero ¿sabés lo que dijeron los nazarenos? ¿No es el hijo del carpintero? Las hermanas no están viviendo todavía acá en la aldea con nosotros. Y este pibe, hace 2 años estaba viviendo también con nosotros. Ahora se fue a girar por ahí, por los pueblos. Pero no lo conocemos de toda la vida. Y el Hijo de Dios estaba allí, pero fue tratado solo como el hijo del carpintero. Y la familiaridad mal entendida les hizo perder el depósito de unción que había en él y no le dieron honra, no le dieron reconocimiento. Escúchame bien, solo vas a recibir de aquellos a quien primero reconozcas. De aquellos a quienes primero honres. A mí me produce mucha tristeza. El 90% de mi ministerio es ministrar pastores, ¿no? Mi iglesia hace años me dedicó para ese ministerio. Estoy en la iglesia también como pastor principal, pero el 90% de mi tiempo lo dedico en distintas partes del mundo a ministrar pastores. Y me produce una gran tristeza cuando los pastores me dicen: Carlos, a mí Dios me usa más en otra iglesia que en la mía. Y yo me siento con mayor libertad para ministrar todo lo que Dios me ha dado en otro lugar que en mi propia congregación. Me llena el corazón de dolor y de tristeza. Por 2 razones. Primero, porque el lugar donde yo más disfruto de estar es en mi propia congregación. Pero además porque pienso en el pastor que se siente en su propia congregación no honrado. Y me produce mayor dolor y tristeza pensar en el pueblo a quien Dios le dio un siervo de Dios, que lo usa grandemente en otros lugares y ellos no lo aprovechan porque no le dan reconocimiento y honra. Pero esto aplica no solo a los pastores. ¿Cómo te llamas? Vos, muy joven, sí. Joshua, ¿cuántos años tienes? 25, ¿sí? Tienes más cara de más joven todavía, ¿sí? Pero 25 está bien para el ejemplo, ¿sí? Joshua, que tiene apenas 25 años, va a orar por mí, que tengo ya de pastor nada más que 33. Pero si es un como decíamos en Argentina, un pibe, ¿no? Un niño,
¿Cómo este chico jovencito va a orar por mí? Y el depósito de unción que hay en él no se activa para mi bendición porque yo, por su juventud, no le doy reconocimiento. Nadie se dé vuelta, ¿no? Nadie se dé vuelta. Y yo voy a cerrar los ojos. Y esa hermana que está por allá, que está, viste, media, ¿no? En Argentina decimos ahora, le falta un jugador, ¿no? Está media tocadita, ¿no? A esa hermana Dios va a usar para bendecirme a mí. Nadie se dé vuelta. Y aquel hermano que tiene ese carácter podrido. Y por no discernir el cuerpo de Cristo, vos venís toda la semana y te sentás acá a ver lo que 6, 7, 8 personas, el show que te preparan, y te estás perdiendo el depósito de unción que hay en ella, en él, en él, en ella, en ella, en ella, en él, en él, en ella, en ella, en él, en ella, en él, en él, en él, en ella, en ella, en él, en ella, en ella, en ella, en él, en ella, en ella y en ella, y en todo lo que están atrás. Y no entendés que Dios, que todo lo puede, lo ha elegido a Joshua, por jovencito que sea, para impartirme lo que Dios tiene para mi vida, y ha elegido a esa hermana que le falta un jugador, que está en proceso de sanidad, como yo también estoy en proceso de sanidad. Y ha elegido a ese hermano que tiene el carácter podrido, que está en el proceso de restauración y de cambio, como yo. Y por no reconocer el cuerpo de Cristo y el depósito de unción que hay en cada uno de ustedes, yo me pierdo el obrar de Dios. Y Jesús, que se encarna a través del cuerpo, viene de hacer milagro en todo lugar, y vos en tu propia casa no experimentás el obrar de Dios porque no reconoces la unción que hay en tu casa. Y entonces tenés que ir a una gran cruzada evangelística a ver el gran hombre de Dios que va a obrar el milagro. Y gloria a Dios por esos hombres de Dios, ¿verdad? No. Pero ¿sabés? Te voy a decir esto, y los que están de visita de otras congregaciones escuchen lo mismo, ¿sí? Lo mismo aplica a tu propia congregación. Todo lo que tú precisas para tu crecimiento y bendición integral está en esta casa. Solamente que está esperando que tú lo reconozcas. Si Joshua no porque es joven, si la hermana no, aquella porque le falta el jugador, el otro porque tiene mal carácter, la otra porque esto y el otro porque yo lo conozco, nos criamos juntos, este recién llegó. Mira, hace 1 año y medio más o menos inauguramos un nuevo templo allí en Buenos Aires. Y tuve el privilegio, la enorme bendición, el regalo de Dios de tener más de 250 pastores que me acompañaron de la ciudad, que me acompañaron en la inauguración del nuevo santuario, del nuevo templo. Quizá la mayoría de ustedes no conozca el mundo evangélico de Argentina, pero yo tenía allí, ellos que sí lo conocen, tenía ahí a todos los superhéroes, ¿sí? Uno tenía la capa de Superman, el otro el Batman, la Mujer Maravilla, el otro trepa a los edificios, ¿no? ¿A cuál un ministerio más hermoso que el otro? Gente de Dios
impresionante. Tenía a Carlos Anacondia, a Claudio Freyson, a Osvaldo Carníbal, a Omar Cabrera, a Jorge Mitiá, bueno, 250, todos uno mejor que el otro. Y cuando preparé el culto de antemano, ¿sí?, el culto tenía distintos momentos de consagración. Y uno de los momentos Dios me dijo que desde ese primer día eso tenía que ser casa de milagros, así que debíamos consagrar ese lugar como lugar de milagros. Y que tenía que hacer levantar a la gente que estaba enferma y orar por sanidad ya en ese primer culto para que ocurrieran milagros. Obedecí, preparé ese. Y cuando llega el momento, digo, Señor, ¿a quién le pido? Cada momento de consagración le pedí a alguno de los pastores invitados que estaban allí que tuviera un momento de oración, ¿no? ¿A quién le pido la oración por milagros? ¿Sí? Porque ahí estaban todos los superhéroes, ¿no? Es decir, con ministerios de milagros maravillosos todos, o muchos de ellos. ¿Y sabés lo que me dice Dios? Me dice, hacé parar a la gente enferma. Hago parar a la gente enferma y dice, ahora, me dice el Señor, ahora mandá a los nenitos y a los adolescentes a orar por los enfermos. No te puedo contar la cantidad de testimonios de sanidad que en las siguientes semanas la gente dio en los cultos. Y la gente me decía, pero pastor, a mí me oró un nenito. Sí. ¿Por qué? Porque Dios, que todo lo puede, ha decidido usar joven, la hermana que le falta sanarse, el hermano que necesita cambiar su carácter, a mí que tengo defectos. Todo lo que tú necesitas para tu crecimiento completo y tu bendición completa está en esta casa. Los que vienen de otra congregación, tal vez vos digas, pero mi congregación, pastor, es muy humilde, muy sencillita, mi pastor es muy limitado. Todo está ahí. Porque si no fuera así, Dios sería malo. Dios sería un sádico que te dice que Él ha decidido obrar a través del cuerpo y te pone en un lugar donde no está todo lo que tú necesitas. Pero Dios no es malo. Solo tienes que saber que su tesoro está en vasos de barro. Y que me usa a mí con mis defectos, mis contradicciones, y te usa a ti. Y hay gente que por no entender esto se pierde el obrar de Dios. Y hay gente que sigue buscando la iglesia perfecta. ¿Sabés por qué esta iglesia, esta donde estamos hoy, tiene defectos? ¿Sabés por qué tiene errores? ¿Sabés por qué tiene pecado esta iglesia? Porque tú eres miembro de ella. O no tienes pecado tú, o no tienes errores, o no tienes defectos. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia, como toda iglesia, está compuesta por carne y hueso. Y no justificamos ni el pecado, ni los errores, ni que uno esté chiflado, ni que el otro tenga mal carácter. No justificamos nada, pero estamos todos en proceso de... Pero está formada por seres humanos de carne y hueso. Deja de idealizarlos. Deja de buscar la iglesia perfecta y apropiate del depósito de unción que hay en esta casa y del depósito de unción que hay en cada uno de la gente de esta casa. Y en lugar de idealizar la iglesia perfecta, en lugar de eso, discerní que Dios, que todo lo puede, ha decidido usar a tu hermano para tu bendición y usarte a vos para bendición de tu hermano. Y solo vas a recibir en la medida que reconozcas. Por eso la iglesia tiene que convertirse cada vez más en una iglesia
con cultura de honra. ¿Sí? Donde yo honro a ella y ella honra a ella y ella me honra a mí y yo los honro a ellos. ¿Por qué? ¿Porque son perfectos? No. Pero son los instrumentos que Dios ha escogido para bendecir mi vida. Y yo soy el instrumento que Dios ha escogido para bendecir la tuya. Ponete de pie.